El título de este tema es Perseverando hasta el fin. Y quiero que iniciemos en Mateo 24:10. El Señor Jesús nos dio nos dio señales de cómo iba a ser el tiempo del fin. Nos dijo cómo iban a llegar a ser esos días antes de la venida de Jesucristo, cuando venga por su iglesia. En Mateo 24:10 Jesús está hablando. Comienza él diciendo, seguramente usted recordará, que habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, o sea, enfermedades. Pero pestes ya está hablando de pandemias y epidemias en el mundo entero. Todo lo que ha pasado, ¿verdad? El versículo 10 de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces. Esto es algo tristísimo, esto es algo terrible que pueda pasar, que muchos tropiecen. ¿A qué se refiere? Muchos caerán, muchos dejarán ya su fe, la vida cristiana, y muchos se volverán al mundo. Porque déjenme decirles que habrá un enfriamiento, pero terrible. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué pasó con el amor que Jesús había predicado? ¿Qué pasó con el mandamiento que Jesús nos dejó? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pues ese amor precisamente se enfriará. Por eso muchos se entregarán unos a otros se aborrecerán. En pocas palabras, lo que más va a haber serán divisiones, pleitos, contiendas. Y dice el versículo 11 también: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque esto tiene que pasar, tiene que haber mucho engaño. Ahorita hay tanto engaño, pero una cosa increíble de engaño. Un engaño que muchas personas ya dicen: pero ¿para qué voy a la iglesia? Yo aquí en el YouTube pongo mi predicación mientras hago mi quehacer, y ya con eso es como si hubiera ido a la iglesia. Y todo ese tipo de engaños, ahorita está tremendo, ¿eh? Y muchos otros, ¿no? Lógicamente, hay mucho tipo de engaño. Pero sí se han levantado muchísimos, y engañarán a muchos. O lo que ahorita en las iglesias hay nada más: activismo, costumbrismo, religiosidad, pero no hay temor de Dios, no hay santidad, no hay integridad. Por lo tanto, se entretiene ahorita a las iglesias. Los predicadores más populares son los que más dinámicos, son los que más cuentan chistes, hablan y entretienen a la gente, y sus videos tienen miles de vistas, ¿no? Pero porque así, todo esto tiene que pasar, tiene que ser así. Y el siguiente versículo dice: y por haberse multiplicado la maldad. Pero recuerde que todo esto está hablando de la iglesia, ¿eh? Será tal la falta de santidad que ya no importará en la iglesia. A los cristianos ya no les interesará la santidad, el amor hacia Dios, el temor de Dios, el guardarse en integridad. Esta maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará.
Sin embargo, el versículo 13, Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque habrá algunos, eso sí, tiene que haber algunos. Y Dios quiera que seamos nosotros esos algunos, ese puñado de los que tienen que perseverar. A nosotros nos toca aguantar todo, perseverar hasta el fin. Yo desde un principio nunca lo he dicho esto. Dije: Señor, pues si tú quieres que yo sea pastor, porque tenía yo ya el llamado, varias personas, profetas ya me habían dicho: ¿qué estás esperando? Tú ya eres pastor. El hermano, el pastor Hugo Álvarez me dijo: tú no eres pastor porque no quieres. Así estaba él predicando y se volteó a verme y yo estaba tocando ahí. Tú no eres pastor porque no has querido. Pero ya Dios te dio todo. Y ahí mismo me dio palabra y me dijo: tienes los dones necesarios, tienes todo. Y era cierto, es porque yo no quería. Y yo decía: Señor, bueno, pues está bien. Al final no pude negarme a mi llamado, a mi propósito, y dije: Señor, bueno, si tú quieres, pero eso sí te pido, que me proveas de un equipo fiel, de gente idónea. Y ahora me doy cuenta que Dios lo ha estado haciendo. Esto me está ayudando también a perseverar, a seguir adelante. Por lo tanto, estoy dichoso, gozoso y listo para seguir adelante. Quisiera que viéramos rápidamente un ejemplo en Apocalipsis 2:2, porque quiero decirles esto, que esta perseverancia, ¿cómo debe de ser la perseverancia? Apocalipsis 2, versículo 2. En Apocalipsis 2:2 hay una iglesia, la iglesia de Éfeso. Es increíble, pero yo estaba leyendo que en la actualidad alguien fue a buscar cristianos a Éfeso y encontró 3 cristianos. Y la mayoría, y dice que eran ignorantes de las escrituras. Es decir, se decían cristianos. Imagínense, toda la obra que hizo el apóstol Pablo, ¿dónde está? Pero porque aquí dice algo: quitaré tu candelabro. Escuchemos cómo dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Le está hablando Jesucristo a la iglesia de Éfeso. El Señor sabe lo que estamos haciendo. Tu arduo trabajo y paciencia. Oh, era una iglesia paciente, era una iglesia que trabajaba, se esforzaba. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oh, cuánta madurez espiritual tenía esta iglesia. Discernimiento espiritual estamos viendo aquí también. Versículo 3. Y has sufrido. Ah, claro que era una iglesia que perseveraba. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué ejemplo? Y dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es lo más fuerte que puede haber. Por haberse multiplicado la maldad en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. ¿Y el amor a qué? El amor a Dios, el amor a seguir. No está hablando, claro, el amor entre hermanos también, porque dice que muchos se aborrecerán, pero sobre todo el amor a la palabra de Dios, el amor al Padre.
el amor al Señor. ¿Cuánto amas tú a Cristo? ¿Cuánto amas al Señor? Que dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuán agradecidos estamos. No cabe en nuestro corazón el agradecimiento por la obra preciosa de Cristo, el sacrificio tan grande. Y le amamos porque Él nos amó. Pero esta iglesia que sí perseveraba, sin embargo, se había perdido el rumbo. Ya lo estaba haciendo, pero el amor. Esto es algo muy importante. Le dice en el versículo 5, por tanto, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Dónde estuvo el problema? Recuerda dónde empezaste a dejar ese amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, porque el Señor ya no tarda, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Decía un comentarista, qué terrible es que una iglesia deje de ser luz en el reino de las tinieblas. Qué terrible. Porque la iglesia, mis amados hermanos, tiene que ser una autoridad, tiene que estar arrebatando almas de las tinieblas, tiene que estar destruyendo todo argumento, derribando argumentos, derribando murallas que el enemigo va poniendo. La iglesia es escudo y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que estar destruyendo la obra de las tinieblas. Tiene que ser luz. Les decía yo, hay un comentarista llamado Jameson Fawcett Brown, así se llama, y él dice que encontraron, si acaso, 3 cristianos en Éfeso. Imagínense, después de haber sido una iglesia hermosísima. Timoteo pastoreaba ahí en el primer siglo. Una iglesia de las que salieron tantos misioneros, que creció tanto, la iglesia de Éfeso. Y ahorita sí se quitó ese candelero. Y esto es lo triste que puede pasar. Por lo tanto, vemos que la perseverancia debe de ser, primero que nada, en la integridad, en seguir el camino, verdad y vida que es Cristo, y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Debemos de estar perseverando, pero en todo lo que es la palabra de Dios. En Proverbios 4:3 me gustaría que viéramos este versículo que todos ya conocemos muy bien. Proverbios 4:23. Y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde llega la vida? La vida eterna, la vida nueva, la vida en abundancia, llega al corazón. Nuestra alma es la que se vivifica. Nuestra alma es la que se regenera y recibe todo eso. Pero ¿qué está amando nuestro corazón? Porque si dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para amar a Dios. Cuidado que ama nuestro corazón, Si no ama a Dios y su palabra, seguramente estará amando la vanidad y la perversión. Porque recuerda que también el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas.
Y Dios lo que ve es nuestro corazón al final de cuentas. Esta iglesia de Éfeso, el Señor sabía y conoce. Yo conozco tus obras, yo conozco, mira, esto has hecho muy bien, esto perfecto, te has esforzado, no has desmayado, has estado en la obra, se han convertido muchos, has hecho muchos convenciones, eventos evangelísticos, sí, qué bonito, qué hermoso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no amas a Dios. Tu corazón está amando otras cosas. Y cuando el corazón deja el primer amor y ama a otras cosas, nos lleva a la muerte, porque del corazón mana la vida. Allí es donde llega la vida nueva. Allí es, Ezequiel decía, el alma que pecare esa morirá, pero el alma que se convierta, se transforme, esa es la que tiene la vida. Ahí tenemos la vida. Por lo tanto, cuidar, lo primero que tenemos, en lo que debemos de perseverar, es cuidar nuestro corazón. Yo les comentaba que el corazón se deja llevar por esto, por lo otro. Se ilusiona por acá, se ilusiona de este lado. Es un corazón que no se está quieto. Pero nosotros tenemos que forzarlo y sentarlo bien. No por algo el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Si no lo amamos así, el corazón va a saltar por otro lado, va a estar amando otras cosas. Por lo tanto, perseverar en cuidar nuestro corazón, que tenga ese primer amor. El primer amor no tiene por qué acabarse como le pasó a la iglesia de Éfeso. No debería de ser así. Recuerde que el Espíritu Santo también es representado como un fuego, el fuego del Espíritu, en el cual nosotros debemos estar avivando esa relación con el Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu Santo, lo que Él ama. Recuerde que el Espíritu Santo también tiene sus deseos. La palabra nos dice que nos anhela celosamente, que es un espíritu muy celoso. Quiere que estemos en santidad, en integridad, amando a Dios por sobre todo. Porque si no, se pone celoso. Pero también el Espíritu Santo se contrista y se llega a apagar. Y lo más grave, que Dios quiera nunca le pase a nadie, salga de esa vida, de esa alma. Imagínense cómo le pasó al rey Saúl, ¿no? Como le pasó a Sansón también. Todo por el menosprecio, por desechar las cosas santas. Esos cuidados debemos de tener nosotros. Miren, en Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, porque es la necesidad de perseverar hasta el fin. No nos cansemos pues de hacer bien. Nosotros sabemos cuando nos portamos bien y también cuando nos portamos mal. Lo sabemos. Pero no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Llegará el tiempo en que cosechemos bendiciones, en que recibamos paz, en que recibamos fortaleza. Yo me acuerdo en parte de los primeros libros que leía yo cuando empecé a ser cristiano, había varios que mencionaban que tenía uno que pagar el precio. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que pagar el precio? Es decir, comprar algo. Y estos libros hablaban de lo que era una relación con Dios, de tal manera que había personas que Dios los escuchaba en sus oraciones y las contestaba rápido, y personas muy ungidas en aquel tiempo, que ponían las manos sobre enfermos y sanaban, y eran milagros y eran cosas, y todo decían, pero es que se necesita pagar el precio. Y es cierto, tarde o temprano segaremos, pero si no nos cansamos, porque ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está lo malo de que detengamos nuestra vida de oración, detengamos nuestra vida de obediencia. ¿Qué vamos a cosechar? Es más, si nosotros vemos nuestra vida, ¿qué estamos cosechando ahorita? Estamos cosechando lo que en el pasado ya sembramos. Si en el pasado sembramos una vida sin la palabra de Dios, sin oración y todo, estamos cosechando ahorita puras cosas vanas. No hay nada en la cosecha. Imagínense qué triste llegar a donde uno trabajó tanto, estuvo sembrando y que no haya ni un fruto. Qué tristeza, ¿verdad? No hay frutos, no hay crecimiento. Al contrario, cada vez están más fríos. La vida cristiana se debe de trabajar en eso, esforzarse mucho, esforzarse bastante para que ya se vea que estamos creciendo, para que se vea, se tiene que ver. Cristo decía, si tú buscas a tu Padre en lo secreto, Él te va a recompensar en público. ¿Cómo se va a ver en público? Todos te van a ver y van a decir, mira la sabiduría que tiene este cuate. Mírala, qué bárbaro, qué oración. Oró por mí y sentí la presencia de Dios. Pero si es esto, si nos cansamos, perdemos todo. Si estamos queriendo trabajar, hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, no te canses de orar, no te canses de venir, no te canses de estar trabajando para la obra del Señor, porque un día se va a cosechar, un día segaremos si no desmayamos. También Hebreos 10:35. Recuerden que estamos viendo las perseverancias, perseverando hasta el fin, todo en lo que debemos nosotros perseverar. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Y déjenme decirles que esto es muy especial. Recuerde que la palabra confiar es con fe, ¿verdad? Es decir, tener fe. Confiar es con fe, fiarse, tener fe. No pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza, que tiene grande galardón. Porque habrá galardones
al que confía y persevera hasta el fin, habrá un galardón. Cristo dijo en Apocalipsis hasta el final, si usted lo busca después: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si no perdemos nuestra confianza, esa confianza tiene un gran galardón. Y desde siempre, miren, y desde siempre se ven cuántos tuvieron fe en el pasado. ¿Cuántos parecía que se les acababa el mundo? Hace poco hablábamos de este joven José, ¿verdad? Un joven consentido, bien educado, bien vestido, hasta su túnica de colores tenía, ¿no? Termina siendo un vestido, vendido como esclavo, trabajando como un esclavo. Y no nada más eso, después termina estando en un calabozo y siendo inocente. Y él, lo único que tenía presente era el temor a Dios. Y él sabía que era inocente y que estaba ahí con un propósito nada más. Y al final, ¿qué pasó? Él no perdió su esperanza y obtuvo un galardón de llegar a ser como Faraón, casi. Y Egipto, que en aquel tiempo era ahí estaba el reino del mundo entero. Y así pasaron muchos jóvenes. Ahí está Daniel, que desde muy jovencito, siendo un príncipe, con sus primos que eran otros príncipes, fue llevado cautivo a Babilonia. Seguramente él vio morir a sus padres, seguramente él vio cómo quemaban la ciudad su ciudad, Jerusalén, cómo destruían el templo, cómo sacaban los tesoros del templo para llevárselos a Babilonia, a los templos de ahí. Él vio todo esto y no se detuvo en decir: yo me voy a guardar para Dios. Y a él y a los demás con los que estaban, Dios les dio sabiduría, se fueron hallados más sabios que todos. Y a Daniel Dios le dio ese don tan especial de interpretar sueños y visiones. Pero porque se pagó el precio, la fidelidad, el amor a Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón. Y dice el versículo 36: porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. A todos nos es necesaria la paciencia. Porque va a llegar el momento que nos vamos a encontrar como José. ¿Para qué me he guardado tanto tiempo? ¿Para qué he estado orando tanto tiempo? Si mira, ya otra vez estoy enfermo, otra vez me está pasando esto. No. Esto es una carrera de resistencia. La perseverancia es seguir a pesar de cómo esté todo. ¿Ustedes creen que José no dijo ahí: Señor, ¿cómo es posible? ¿Yo qué hice? Mientras estuvo como 12 años ahí en ese calabozo. Ya pasó tantos años y ¿qué pasó? Yo me acuerdo que yo oraba: Señor, ¿cómo es que oraba y nunca me escuchaste? Todos pasamos por una crisis de fe. Todos
somos probados en nuestra fe, pero no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Ahí están las promesas en la Biblia. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Muchísimas. Dígame, ¿quién las ha disfrutado esas promesas? Solamente los que han tenido paciencia y los que han perseverado. De esto se trata, de perseverar hasta el fin. Cuántas bendiciones. Miren, la palabra de Dios, algo que no, para nosotros es el todo. Eso debe de ser el todo. La palabra de Dios para nosotros. Nunca dejarla. Pero, como dice Santiago, ¿no? Pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores engañándose a ustedes mismos. En Proverbios 2, 6 al 8, Proverbios 2 del 6 al 8, nos habla ahí las excelencias de la sabiduría y dice: porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Todos necesitamos, bueno, todos quisiéramos ser muy sabios, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser sabio? Pues ahí está la sabiduría, en la palabra la encontramos. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice el versículo 7 también: Él provee de sana sabiduría. Y miren qué hermoso, sana sabiduría a los rectos. Es escudo en los que caminan rectamente. Y versículo 8 también: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿No? Y ahí nos dice: sabiduría, ante todo, busca sabiduría. Dios mismo lo dice, ¿no? Si buscares mi palabra, mis consejos, mi sabiduría más que la plata, más que a los tesoros la escudriñares, entonces aprenderías el temor de Dios. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios es algo invaluable, es algo preciosísimo en este mundo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Hechos 2:42 nos habla de las perseverancias, cómo perseveraba la iglesia primitiva. La iglesia, cuando empezó, dice que Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En pocas palabras, es lo que nosotros tenemos ahorita. El Nuevo Testamento, prácticamente. Todo lo que los apóstoles les enseñaron, ahí está. En eso debemos de perseverar nosotros. Perseveraban en la doctrina, enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos luchaban por ese amor, de tener ese amor unos por otros, de que no se enfriara su amor. La comunión unos con otros, en el partimiento del pan, porque celebraban la cena del Señor, y en las oraciones. Y esa era la perseverancia, y es lo que debemos de perseverar en la actualidad nosotros también. En la palabra de Dios, en la comunión unos con otros.
El partimiento del pan y en las oraciones son las perseverancias de la iglesia, y lo que debe ahorita seguir y seguir y seguir la iglesia, perseverando, sin desmayar, sin descansar. Bueno, en Mateo 7, 13 y 14, ahí vamos a meditar también. Mateo 7, 13 y 14. Jesús nos habla aquí, nos da un ejemplo de dos puertas y dos caminos. Un camino que es muy ancho. ¿Cuánta gente cabrá ahí? Muchísima, ¿verdad? En un camino ancho. ¿A qué se refiere con este camino ancho y esa puerta ancha? Se refiere a una vida tranquila, que muchos dicen, yo sin problema, ¿para qué me aflijo? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Yo vivo mi vida como quiera, soy así nací y así me moriré. Otros dicen, pues es que esto me gusta mucho, ¿no? Es que bueno, sí, la iglesia, sí, la Biblia dirá tal y tal, pero es que eso es andar en ese camino angosto, en ese camino ancho, entrar por esa puertezota, ¿no? Es que todos los caminos llevan a Dios, muchos dicen, ¿no? Todas las religiones nos llevan a Dios. Pero ese camino angosto es de perdición, dice. Al final de cuentas, llevará al infierno. La puerta ancha, pues, es la entrada al infierno. Muchos con buenas intenciones incluso van a andar en ese camino ancho. Muchos que siempre quisieron cambiar, igual van a andar por ese camino ancho y entrar por la puerta ancha. Pero dice el versículo 14: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué es angosto el camino? ¿Por qué es tan estrecha la puerta? Porque es de una vida de obediencia perfecta. Ustedes recordarán que la palabra dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de desobediencia es desobediencia completa. Dios nunca va a decir: bueno, tú te portaste bien de las 9 a las 11 de la noche, pero 11:30 pues te portaste mal, así que vámonos para afuera. No, bueno, recuerde que el camino, la santidad y la integridad son, la palabra íntegro es estar todo perfecto, sin una fallita, sin una manchita. Y resulta que así nos dice la palabra de Dios, que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, una iglesia gloriosa, que resplandezca de limpia, una iglesia que esté siendo luz en las tinieblas, una iglesia que esté bien activa en la santidad, en la obediencia a la palabra, en la oración. Por esa iglesia viene Cristo. Él no va a venir por los que hicieron mucho. Él no va a venir por los más populares, por los que tengan más seguidores. No, Cristo va a venir por íntegros, por hombres y mujeres santos, sin mancha. Es por eso que es la puerta estrecha y el camino angosto, que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Es tan angosta que se necesita una lupa para caminar ahí.
Les decía yo, Proverbios 4:5. Proverbios 4:5, ahora hablando de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Proverbios 4:5 al 7 dice: adquiere sabiduría. ¿Qué debemos de comprar? ¿En qué debemos de estar ocupados y trabajando? No me va a decir, hermano, pues yo tengo ganas de comprar un ranchito. Un ranchito, pues. Hermano, yo quiero invertir aquí y allá. Aquí nos dice, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Escucha. ¿De qué estamos hablando? La palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra vida. Salomón decía, este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda su palabra. Esto es el todo del hombre. Esta es la meta, el propósito de la vida humana. A eso se refiere. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Dónde empieza uno a bajar los brazos? La perseverancia. ¿Dónde empieza uno a dejar de perseverar? ¿Dónde desmaya uno? ¿Dónde se cansa uno? Cuando se empieza uno a olvidar de la palabra de Dios. Dice el versículo 6 también, no la dejes y ella te guardará. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Porque recuerda, el primer amor, el amor verdadero hacia Dios. Cada uno de nosotros, si analiza su corazón, sabe cuánto ama a Dios. Ustedes recordarán que un día dijo de una mujer. Estaban en casa de un fariseo y la mujer llegó a gatas y empezó a llorar en los pies de Jesús. Sus lágrimas mojaban sus pies, besando sus pies. Y los que estaban en la mesa con Jesús, viendo esto, decían, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Imagínense lo que había en esos corazones. Yo hubiera reprendido a esa pecadora, ¿no? ¿Cómo se sentían ellos, no? Yo estoy bien, tú estás mal. Cuánta soberbia, orgullo, ¿no? Jesús dijo, Simón, una cosa te digo. Había un hombre que tenía 2 deudores, uno le debía 50 denarios y otro 500. Pero ninguno de ellos podía pagarles y a los 2 los perdonó. ¿Cuál crees que le amará más? No, pues supongo que el que más le perdonó, pues más le amará. ¿Ves a esta mujer? Hoy te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. No te alejes de ella y te guardará. Ámala. ¿Cuánto amamos la palabra? Es un tesoro para nosotros la palabra de Dios. ¿O nos da igual? ¿O nos da lo mismo? Dice el versículo 7 también, sabiduría ante todo adquiere. Vuelve a decir, adquiere. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Pero en qué?
en la palabra de Dios. En pocas palabras estamos hablando de conocimiento. Cuando crezca nuestro conocimiento de la palabra de Dios, más deleite va a haber en nuestro corazón. Más nos vamos a gozar en lo que leemos en la palabra de Dios, en lo que escuchamos. La palabra de Dios tiene tantas virtudes. Una de ellas es limpiar. Jesús, cuando les dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, ¿verdad? Y en Juan 15:3 eso les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Efesios 4:21, vamos a leer también Efesios 4:21. Ahí nos los dice. Todo depende cuánto hemos escuchado la enseñanza de la palabra, cuánto hemos escuchado de Jesús, cuánto atesoramos, cuánto estamos adquiriendo sabiduría ante todo e inteligencia. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Que muchos van a decir tener la verdad, pero recuerde que camino, verdad y vida nada más es Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 también: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24: y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pero solamente los que han de verdad oído, solamente los que por él han sido enseñados, se van a despojar, van a dejar su vieja vida, van a renovar, transformar su mente y se van a vestir del nuevo hombre creado según Dios, que ama la justicia y santidad de la verdad. Imagínense qué hermoso. Porque recuerde que nos dice la palabra: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí es Romanos 8:6, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué cosa es ocuparse de la carne? Es que lo leemos tanto, pero a veces decimos: sí, no, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Realmente al ocuparse de la carne es los gustos mundanos que tenemos. Me gusta mucho enojarme. ¿Habrá quien le guste mucho enojarse? Por volverse ogro. ¿Habrá quien le guste mucho eso? Pero si mucho lo hace, fíjense en esta nueva traducción viviente: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Fíjense qué diferencia cuando dice: el ocuparse de la carne es muerte. Que te controle la naturaleza pecaminosa, la venganza, ¿no? El enojarte contra alguien y quererlo ahorcar. Eso está fuerte, ¿verdad? Eso es el ocuparse de la carne, es seguir viviendo igual, enojarse en el mismo nivel que antes y sacar hasta ajos y cebollas, ¿no? Y
seguir, tener el mismo carácter, las mismas reacciones, los mismos pensamientos de siempre, de esa hambre del pecado, las cosas que nos dañan. Eso es ocuparse de la carne. Al final va a ser muerte. Todo es perseverancia, si se dan cuenta. El que persevera en la carne, al final va a obtener muerte. El ocuparse del espíritu, pero estamos viendo aquí de una relación espiritual, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. A eso se refiere. Dejarse llevar, dirigir, guiar por el Espíritu. Amoldearse a la palabra de Dios. Eso es el ocuparse del Espíritu. Y va a traer consigo vida y paz. Por lo tanto, recuerda que Jesús también decía: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y la verdad los hará libres. Libertad ante todo. Salmo 119, 101. Recuerda que todo el Salmo 119 nos habla del amor hacia la palabra de Dios. ¿Cómo guardar la palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? También hay el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Bueno, el 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies. Fíjense, yo detuve mis pies. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Amarré mis pies para no pisar el mal camino. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Porque solamente así se puede vivir la palabra de Dios. Cuando nos detenemos, cuando le ponemos freno a nuestros pies, a nuestro corazón también. También Job 23, 10 al 12, porque Job, sus amigos de Job le decían: algo hiciste, por eso te está pasando esto. Algo malo hiciste. Todos sus amigos, que según fueron a consolar a Job, terminaron diciéndole: es que Dios nunca castiga nada más así porque sí. Algo malo tuviste que haber hecho, Job. Por eso te está yendo como en feria. Por eso estás así. Pero Job decía estas palabras: mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Que un día podamos decir así. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿no? Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. Y el 12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Ese es un siervo de Dios. Ese es alguien que está perseverando hasta el fin. Alguien que si tenemos ejemplos de quienes perseveraron hasta el fin, ahí está Job. Ahí está Abraham, ¿verdad? Ahí está Moisés. Ahí está Noé. 120 años para construir el arca. Y todos esos años predicando: entren, vengan conmigo al arca. Por eso, fíjense, el arca es un símbolo de Cristo.
Cristo. Ahorita, como en los días de Noé, así será la venida de Cristo, dijo. Así igualitito. La iglesia va a estar, vengan al culto, vengan a los domingos, vengan a la oración, a los estudios. Y la mayoría, tengo mucho que hacer, no me voy a perder la novela. Y así, esa barca es un símbolo de Cristo. Los que se salvaron, nada más los que entraron: Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 8 personas nada más se salvaron de una predicación de 120 años. Un día va a llover. ¿Estás loco? ¿Cómo que va a caer al cielo, del cielo agua? Decían. Que no había llovido, no existía la lluvia. Salía un vapor que regaba toda la tierra. ¿Recuerdan? Así fue la creación. Salía un vapor de agua que regaba toda la tierra, y era como huerto de riego toda la tierra, dice en Génesis. Pero un día va a caer agua del cielo, decían. ¿Cómo crees eso? Y cuando empezó el aguacero, pero se cerró. Llegó el tiempo de que hasta aquí. Así también va a llegar un día que hasta aquí se acabó. Va a llegar un día en que estén tocando aquí. Abran. Quiero escuchar un versículo. ¿Se acuerdan que vimos hace 15 días? Me parece que habrá hambre de la palabra de Dios. Dios enviará hambre, pero no la hallarán en ningún lado. Imagínense lo que viene. ¿Cómo no vamos a estar ahorita perseverando hasta el fin? Vamos a hacer oración. Señor, gracias. De tu palabra nos llama la atención a seguir y seguir y seguir y seguir sin desmayar, porque a su tiempo segaremos. Llegará el momento en que escuchemos la trompeta. Llegará el día, tarde o temprano. Puede ser mañana, pasado, o en 10, 20 años, no lo sabemos. Pero se escuchará. Y escucharemos la voz del Señor. Y como decía nuestro Señor Jesucristo: ay de aquel siervo fiel que cuando llegue su Señor lo encuentre a la puerta esperándolo, despierto. Lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero ay de aquel que está diciendo: ay, mi Señor tardará en venir, y se va a dar su vuelta por el mundo. Y dice Jesús: pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que no seamos nunca, Señor, por favor, de aquellos que estén llorando un día, pero que ya no haya tiempo. Que no seamos como aquellas vírgenes: ábrenos, Señor. Lo siento, ya se cerró la puerta. Señor, pues tu palabra es clara y nos inspira a perseverar y sin desmayar y sin descanso seguir guardando la santidad, el temor de Dios, la integridad, y a seguir luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el mundo, contra el enemigo, contra todas las corrientes del mundo. Ayúdanos, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, Señor. Bendice y fortalece los corazones de todos, y que podamos llegar un día a la meta
y recibir un día ese galardón. Y sobre todo esas hermosas palabras que queremos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor precioso, te damos, porque sabemos que tú nos estás ayudando, porque fiel es Dios que nos guardará de todo mal. Nos guardará hasta el fin. Nos guardará en santidad, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.